Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Bueno, aparentemente esta semana más va a ser todavía virtual y a la próxima, así declaren las clases virtuales, nosotros nos vamos a ver. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Doctora. Ya no podemos perder tanto el tiempo, entonces es mejor que nos vayamos viendo. No sé por qué no sale, no importa, estoy con video pero no me veo. Ay, perdón. ¿Cómo cierro esto? Ya. Como les dije, entonces, ahora vamos a avanzar esquizofrenia. Les mandé mensaje la anterior semana para que ustedes vayan leyendo lo que es salud mental, la importancia de la salud mental, qué es psiquiatría, cuál es la historia de la psiquiatría, cómo ha ido la psiquiatría, digamos, avanzando como especialidad, cuál es la importancia ahora, cómo la psiquiatría se relaciona, digamos, con todas las otras especialidades, porque es parte de la medicina interna. El psiquiatra no solo hace psiquiatría, sino también, digamos, es un médico internista del paciente psiquiátrico, etcétera, etcétera. Cómo ha ido evolucionando toda la psiquiatría y cómo desde el año 1950 la psiquiatría, con el advenir de la farmacología, de los psicofármacos, ha ido mejorando cada vez más. Todo eso ustedes tenían que ir leyéndolo, ¿verdad? Díganme que sí, que lo han leído. Sí, doctora. Ya, muy bien, lo han leído. Eso era de lectura, digamos, ustedes. Y ya práctica, que creo que vamos a empezar también las prácticas virtuales primero. Vamos a hacer todo lo que es historia clínica, que ya el año pasado lo han hecho. Y vamos a hacer los ejes diagnósticos para que este año ya se pongan, digamos, lo que corresponde, el diagnóstico y el tratamiento a las enfermedades mentales. Entonces, como una primera enfermedad clásica, crónica, antigua, que llama bastante la atención, que a nadie le gustaría que le digan, que le diagnostiquen, es la esquizofrenia. Cuando hablamos de esquizofrenia, ¿qué se les viene a la cabeza a ustedes? Tomando en cuenta que la psiquiatría es una rama de las ciencias médicas que se ocupa del estudio de no solo del estudio de los signos y síntomas que se ocupa la psicopatología, sino también de realizar un diagnóstico oportuno y un tratamiento eficaz, buscando la rehabilitación del paciente psiquiátrico, ¿verdad? Entonces, ¿qué será esquizofrenia? Para alguno que quiera hablar. Hola, ¿nadie? Bien, es una enfermedad mental grave, crónica, incapacitante, discapacitante, deteriorante, etcétera, donde afecta, digamos, la parte, digamos, del pensamiento, de la sensopercepción y de la conducta especialmente. En esa parte está también. También afecta la parte emocional, la social, etcétera. Yendo yo ya a lo nuestro, que es lo más didáctico, fácil que he podido sacarles a ustedes. Como ven, la esquizofrenia es una de las primeras enfermedades catalogadas como enfermedad mental grave que afecta algunas funciones cerebrales superiores, como ser el pensamiento. Ahí vienen cuáles son los trastornos del pensamiento. Las ideas delirantes, la percepción o sensopercepción, las alucinaciones y las emociones, que es lo que puede el paciente presentar, sintomatología afectiva o no puede presentar, que de acuerdo a eso se va a dividir, digamos, los síntomas de la esquizofrenia en positivos y en negativos, que les voy a dar más adelante. Y todo esto, obvio, afecta lo que es la conducta social,
del paciente y esto lo va inhabilitando cada vez más a la persona. En cuanto a los síntomas, es lo que caracteriza esta enfermedad y la engloba dentro de lo que son los trastornos psicóticos. Dentro de los trastornos psicóticos se avanza lo que es la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos que vamos a ir viendo más adelante. Y estos trastornos psicóticos son aquellos, digamos, aquella enfermedad que hace que los pacientes pierdan el contacto con la realidad. Por eso es que ellos viven de acuerdo a lo que están sintiendo prácticamente. Bueno, la esquizofrenia puede tener un inicio temprano, a edad temprana, o un inicio tardío. La edad temprana decimos cuando se presenta en la adolescencia, después de los 10, 12 años, o sea, cuando más joven es el paciente. Tomando en cuenta que cuanto más joven se presenta, digamos, esto va a provocar, digamos, ciertas alteraciones donde van a detener y van a limitar el desarrollo de la persona. Porque esto prácticamente va a afectar la etapa crítica de lo que es el proceso de maduración del ser humano, tanto en lo que es la personalidad, tanto en todo lo que el paciente tiene que hacer. Entonces, ¿qué es lo que va a detener o va a limitar en cuanto a su desarrollo? La parte intelectual se va a ver afectada, las emociones, la sociabilidad y obviamente la fuente laboral. Digamos, hay que ver. Siempre cuando uno piensa que si la esquizofrenia empieza a temprana edad, es de mal pronóstico. En cambio, cuando empieza más tarde, más allá de los 40, 45 años, digamos, esta situación ya no va a alterar tanto al ser humano porque el ser humano ya ha madurado, ya ha crecido, ya ha trabajado y ha hecho gran parte de su vida a los 40, 45 años. La esquizofrenia se presenta como brotes o episodios, digamos, de la enfermedad. Y cada brote de enfermedad, obvio, se presenta con síntomas y los síntomas pueden ser claros. En la esquizofrenia tiene que presentarse delirios, alucinaciones, conducta alterada o desorganizada. Y cuando los síntomas son menos llamativos o menos consecuentes, se presentan los síntomas negativos de la esquizofrenia, que son la abulia, la apatía, la anedonia, la asociabilidad. ¿No? Entonces, y esto va a generar una falta de motivación y voluntad. Tomando en cuenta, así sean los síntomas claros o menos llamativos, siempre van a terminar deteriorando la personalidad de esta persona, por más que haya estado la personalidad ya constituida. También el brote de enfermedad va a dejar, digamos, defectos o secuelas que van a hacer, digamos, el tratamiento o el reto que nosotros asumimos sea más importante. Conociendo que los defectos van a hacer, digamos, que el paciente tenga una recuperación más difícil. Sabemos que un paciente diagnosticado de esquizofrenia ya nunca más vuelve a ser el mismo. También va a depender la recuperación, digamos, de la forma, digamos, grave de evolucionar y también va a depender el curso de la personalidad. Pero por eso siempre decimos que cualquier brote de la enfermedad de la esquizofrenia debe recibir un tratamiento integral para que nosotros podamos colaborar al paciente. Estamos en generalidades para que ustedes vayan viendo. Lo que tienen que saber que la esquizofrenia es un trastorno mental crónico incapacitante que altera el pensamiento, la sensopercepción, la afectividad y la conducta. No se vayan a olvidar. Dentro de los síntomas claros que pueden ser los delirios, alucinaciones y la conducta alterada, o los menos llamativos que puede ser la abulia, apatía y anedonia y la falta de motivación. Que la esquizofrenia se puede presentar en la adolescencia, cuanto más temprano, más negativo es su pronóstico, y también se puede presentar de forma tardía después de los 45 años y tiene mejor pronóstico. La esquizofrenia es conocido desde tiempos remotos. Podemos decir, digamos, que Emil Kraepelin
Ya la había clasificado en 1855 y la denominó demencia precoz. Alois Alzheimer hace una diferencia de lo que es esta demencia precoz y la describe como una demencia presenil. Por eso es que ahora a esa demencia que venía, digamos, a cierta edad, se la conoce, digamos, como enfermedad de Alzheimer. La demencia precoz en sí tenía un curso crónico y era persistente. Pero también Emil Kraepelin la separa, digamos, esta demencia precoz de la maníaco-depresiva, o sea, del trastorno bipolar. Y también ve, digamos, que la evolución de las dos enfermedades era muy diferente. Podían tener los mismos síntomas, pero la evolución era muy diferente y habían fases intermitentes donde había una resolución espontánea en lo que es en la maníaco-depresiva, cosa que no ocurría en la demencia precoz, que él, digamos, la separó, que era la esquizofrenia. Entonces ya tenemos el término de esquizofrenia desde 1855, más o menos, que Kraepelin nos da la clasificación nosográfica de las enfermedades mentales. La etiología. La etiología es multifactorial. Para que las enfermedades mentales hagan presa de un ser humano, tienen que pasar muchas cosas dentro de lo que es la vida del paciente. Y dentro de la etiología podemos tener hallazgos anatomopatológicos y de neuroimagen estructural. A estas alturas tenemos, digamos, la resonancia por positrones, tenemos, digamos, formas de evaluar y diagnosticar, buscar la causa de la patología del paciente. Tenemos la resonancia magnética, ya son visibles ahora los cambios regionales cerebrales, donde se pueden presentar de una forma macroscópica, donde las estructuras del cerebro se amplían, o microscópica, donde hay una variación del número de células. También ya tenemos evidencia, digamos, que se produce durante el desarrollo del cerebro embrionario, donde vamos a ver que hay una dilatación de los ventrículos, y esto nos da la hipótesis del neurodesarrollo que tiene que ver, digamos, con la presentación de la esquizofrenia. También tenemos factores ambientales de riesgo. Dentro de ello tenemos los factores genéticos, que, o sea, los gemelos monocigóticos tienen un 40% más, digamos, de presentar la enfermedad, pero a esto también se tiene que añadir otros factores externos o ambientales que inciden para que se presente la esquizofrenia. También tenemos otros factores ambientales más conocidos, que se dice que las infecciones virales hacen que la persona sea más susceptible de presentar esquizofrenia, y también las complicaciones durante el embarazo y el parto. Algunas veces el neurólogo dice que hay ciertos signos neurológicos menores que deberíamos ver, donde el niño, ya un poco mayor, jovencito, etcétera, no tiene bien claro la señalización o la diferenciación, cuál es la izquierda, cuál la derecha, o cuando vemos en los niños pequeños autistas que no tienen los síntomas muy claros, los movimientos de reflejo que hacen los espejos, o que se dice que los recién nacidos que tienen problemas en el reflejo de la succión y que este reflejo de la succión sigue muy débil durante su crecimiento, también nos pueden conllevar, digamos, a que en la edad adulta o más temprano puedan presentar síntomas de esquizofrenia. Dentro de los factores psicológicos que tienen que ver con la causa de la enfermedad, tenemos a Kretschmer, que es el que relaciona el biotipo asténico con la personalidad esquizotípica y la esquizofrenia. El tipo asténico es ese largo, ¿no?, que vamos a ver. También se dice que la personalidad premórbida, que es la esquizotípica, provoca un déficit de la conducta social, que es parte de los síntomas que se van a presentar. Todo esto puede llevar, digamos, a un déficit cognitivo, donde va a haber una limitación en reconocer, y que también esto puede provocar estados emocionales y mentales propios y de los demás, digamos, puede ir alterando todo esto, ¿no?, que no van a reconocer. Y conocemos muy bien que el paciente psiquiátrico le cuesta mucho reconocer, digamos, que tiene la enfermedad. También tenemos factores sociales. Se dice que estudios indican que de 100,000 personas aproximadamente, una padecerá esquizofrenia. Tenemos estudios de similitudes, de diferencias. En cuanto a los estudios de similitudes, tenemos que se presenta la presencia de síntomas negativos,
abulia, anedonia, apatía, trastornos del pensamiento, carácter deteriorante, que son características de estos pacientes. Y dentro de los estudios sobre diferencias tenemos los delirios, que son bien característicos en los pacientes, digamos, con esquizofrenia. Para ver la clínica y el diagnóstico, obviamente nosotros vamos a buscar lo que es conversar con el paciente, hacer un interrogatorio guiado, hacer una muy buena exploración psicopatológica para que podamos llegar a los síntomas del paciente. Y los síntomas de la esquizofrenia, para mejor estudio, se dividen o se clasifican en positivos y negativos para que nosotros aprendamos a reconocer. Síntomas positivos son las alucinaciones. Cuando generalmente, ¿cuáles eran, les dije, las alucinaciones más frecuentes en pacientes psicóticos? Oropesa. Sé que tengo una oropesa. Está Cielo por ahí. Está... ¿Quiénes están? Está Eva. ¿Qué alucinación es más frecuente en la esquizofrenia? Alucinaciones auditivas, doctor. Alucinaciones auditivas. Les he dicho que las alucinaciones auditivas son prioritarias o primordiales en los trastornos psicóticos y esquizofrenia. Y las alucinaciones visuales se presentan en los trastornos psicóticos orgánicos. ¿Se acuerdan, verdad? Tienen que aprender a diferenciar. ¿Y qué es una alucinación? Mercedes, ¿qué es una alucinación? Cielo. Es una percepción de haber visto, escuchado o tocado algo que no estaba allí, digamos. Ajá, eso está bien. ¿Qué son las ideas delirantes, Fabián? Fabián. Fabiana, Sebastián. ¿Están en clases? Jocelyn. Creencias falsas. Carmen, creencias falsas. O sea, van a ir interactuando, chicos, porque no se olviden que les voy a preguntar en el examen y a ustedes tienen que saber diferenciar. Las ideas delirantes son esas ideas raras, extrañas, extravagantes, que no tienen un fin lógico, son creencias erróneas que el paciente siente. Y todo esto le va a generar una conducta extraña porque el paciente va a vivir de acuerdo a las ideas delirantes que está teniendo y nos va a hablar de esas ideas delirantes que tiene, que van a alterar, digamos, el discurso. Nos va a hablar de eso. ¿Ve? Son los síntomas positivos. Cuando hablamos de síntomas positivos es que estos síntomas son controlados más fácilmente, digamos, por el tratamiento antipsicótico que hacemos. Ceden más rápidamente. Y dentro de los síntomas negativos tenemos abulia, apatía, anedonia, asociabilidad. Abulia cuando pierden, digamos, el deseo, la motivación. Apatía, pierden, digamos, la sensación de disfrute. Anedonia tiene, digamos, un desgano total. Asociabilidad, el paciente no socializa, lo que le lleva a una pobreza de discurso, a un embotamiento afectivo y a una falta de atención. Toda esta parte de los síntomas negativos tiene que ver, digamos, con los otros trastornos afectivos. ¿Se acuerdan, no? Del estado de ánimo. ¿Se acuerdan? Y se supone que no tengo que volver a explicarles. ¿Se acuerdan que hemos hablado de esto? Y que les he dicho que era parte de la esquizofrenia. Entonces nosotros, como futuros médicos generales,
debemos saber reconocer, identificar los síntomas de la esquizofrenia, que probablemente lo vamos a ver. Y los vamos a clasificar en positivos y negativos. Positivos, alucinaciones, ideas delirantes, conducta extraña y alteraciones en el discurso. Negativos, abulia, apatía, anedonia, asociabilidad, pobreza de discurso, embotamiento afectivo y falta de atención. ¿Estamos bien hasta ahí? Clarísimo, ¿verdad? Luego vamos a llegar a la clasificación de la esquizofrenia o vamos a conocer los subtipos de la esquizofrenia. La esquizofrenia se divide en paranoide, hebefrénica, catatónica, indiferenciada y residual. Cada una tiene sus características propias. La paranoide, en la esquizofrenia de tipo paranoide, que es la más frecuente y la de mejor pronóstico, predominan las ideas delirantes de persecución o de perjuicio que otras personas tienen hacia el paciente. Estas ideas delirantes de persecución es: me persigue la policía, los militares, si estamos aquí en Bolivia, un poquito más allá, la KGB, la CIA, etcétera, o cualquier organización más grande. Persecución. La de perjuicio, que me quieren hacer daño, también, digamos, personalidades muy importantes o cualquiera que esté al lado. Alucinaciones auditivas, desde sonidos, murmullos, voces, hasta amenazas que le dan órdenes para que el paciente cumpla. Esto, de acuerdo a las características de cada uno, el paciente va a presentar un comportamiento violento de acuerdo a sus ideas delirantes y a sus alucinaciones. Pero a la vez, al ser violento y agudo todo, el pronóstico es más favorable. También el paciente va a presentar ansiedad, inseguridad, irritabilidad, ira, tendencia a discutir con cualquiera de lo que le está pasando. ¿Entienden? ¿No ven? Paranoide. Tenemos la hebefrénica. La hebefrénica es la esquizofrenia de comienzo temprano, 12, 13 años, tal vez hasta un poquito más antes. Se dice que los pacientes con el diagnóstico de autismo pueden pasar fácilmente a una esquizofrenia hebefrénica, dependiendo del grado, digamos, o de la gravedad de los síntomas que se presentan. Es de comienzo más temprano, entre 12 a 13 años. Aquí va a presentar más síntomas negativos, o sea, va a tener una predominancia de alteraciones emocionales. Apatía, abulia, anedonia, asociabilidad, no se vayan a olvidar, embotamiento afectivo, etc. Muchas veces el paciente se ríe sin motivo aparente, va a presentar un discurso incoherente, pero le caracteriza la falta de higiene de él. Es el subtipo más grave de esquizofrenia, el que tiene peor pronóstico, la hebefrénica. Tenemos la catatónica. La catatónica se va a caracterizar por presentar alteraciones motoras. Generalmente el paciente se queda inmóvil, presenta una inmovilidad persistente, como si fuera una estatua, pero también puede alternar, digamos, con crisis de agitación o movimientos repetitivos. Es un paciente que va a tener muecas, va a presentar muecas muy exageradas, va a presentar ecolalia, o sea, ecopraxia, ecolalia, va a repetir las últimas palabras, ecopraxia va a repetir los movimientos que hace la otra persona. También en la catatónica, con medicación ahora, con los psicofármacos, el pronóstico suele ser favorable todavía. La indiferenciada o indiferencial es cuando la esquizofrenia no reúne los criterios de ninguno de los subtipos anteriores o puede presentar varios de ellos. Puede presentar ideas delirantes, con incoherencias, alucinaciones, etcétera, pero no presenta todos los síntomas de los anteriores subtipos que hemos detallado. La esquizofrenia residual se diagnostica cuando el curso del trastorno ha sido crónico más de 5 años. Puede que ya no estén presentes las alucinaciones
o los delirios o ideas delirantes, pero sí va a presentar los síntomas negativos de abulia, anedonia y apatía y el deterioro de la conducta. Sabemos que la esquizofrenia es una enfermedad deteriorante, entonces vamos a ver siempre el desgaste que va sufriendo el paciente a lo largo de los años. Como hay síntomas de buen pronóstico, hay también síntomas o indicadores de mal o buen pronóstico. Se dice que mientras más rápido inicia, conociendo un factor estresante, que tenga una edad avanzada, que tenga antecedentes familiares y personales de esquizofrenia, que tenga antecedentes familiares de depresión o que algunos haya presentado esquizofrenia paranoide o catatónica, que tenga más síntomas positivos, que no haya alteraciones estructurales en el cerebro, que sea mujer y casada, que tenga un buen cumplimiento al tratamiento, que tenga apoyo familiar y social, son indicadores de buen pronóstico. Inicio agudo, así, rápido, ¿me entiendes? Pero si el inicio es insidioso, si ha sido lento el episodio de inicio, si la edad de presentación ha sido a más temprana edad, si hay antecedentes familiares de esquizofrenia simple, befrénica, si los síntomas que presenta más son negativos, si hay alteraciones estructurales en el cerebro, si es varón casado, si hay un mal cumplimiento del tratamiento y si no tiene o tiene muy escaso apoyo familiar y social, son, digamos, indicadores de mal pronóstico. Veamos, si por sí ya tenemos síntomas, digamos, de la esquizofrenia, sean positivos o negativos, y a esto no tenemos un buen soporte familiar, entonces vamos a ir, digamos, con un mal pronóstico. ¿Entienden? Es importante que ustedes aprendan a definir, digamos, estos o tengan en mente, digamos, estos indicadores de buen y de mal pronóstico, porque es muy importante también para que puedan diferenciar a la esquizofrenia. Para el diagnóstico vamos a usar, digamos, los criterios del DSM-4, texto revisado o quinto. Ustedes el año pasado algo hemos visto de esto, este año en práctica lo vamos a hacer. Debemos buscar que siempre estén al menos 2 de los siguientes síntomas. ¿Y cuáles son? El delirio, las alucinaciones, que son lo que más frecuente vamos a ver. También puede haber lenguaje disgregado, conducta desorganizada, catatiforme o la presencia de síntomas negativos, pero tienen que haber 2 mínimamente de estos. También debemos buscar que todos estos síntomas van a provocar una disfunción social, ocupacional, digamos, del paciente porque va a alterar, digamos, áreas fundamentales. También debemos tomar en cuenta la duración de estos síntomas, digamos, que por lo menos estos síntomas deben durar 6 meses, digamos. Después de los 6 meses recién podemos dar el diagnóstico de, digamos, esquizofrenia. ¿Me entienden? ¿No ven? Y obviamente, o sea, vamos a excluir todo lo que sea los otros trastornos psicóticos, esquizoafectivo, etcétera, o que tenga algún trastorno médico, o que tenga consumo de sustancias, etcétera, porque tenemos que ver. Y también vamos a buscar el desarrollo, la relación que tiene con un trastorno generalizado del desarrollo como es el autismo. Sí o sí nosotros debemos ver estos diagnósticos. En el CIE-10 es lo mismo que vamos a verlo, digamos, más adelante, el criterio. Para el tratamiento de la esquizofrenia es el uso de antipsicóticos. Y los antipsicóticos son fármacos que se dividen o clasifican en antipsicóticos de primera generación, conocidos como convencionales, típicos o clásicos, que son los primeros que se han descubierto más o menos por el año 1950. Tenemos una infinidad de grupos y nosotros vamos a ver de estos 3 grupos solo 3 medicamentos. Tenemos la clorpromacina, que viene en comprimidos de 100 miligramos. Tenemos el haloperidol, que viene en comprimidos de 5 miligramos y en ampollas. Tenemos la levomepromacina, que es del grupo de las fenotiacinas, que también viene en comprimidos de 100 miligramos. Estos son medicamentos clásicos
que nos van a ayudar, digamos, en lo que es el tratamiento de la esquizofrenia. También tenemos los antipsicóticos de segunda generación, conocidos como atípicos, que son la clozapina, la risperidona, la olanzapina, la quetiapina, la ciprasidona, el aripiprazol. Son medicamentos que tenemos acá en el mercado. La clozapina ya nos llega, digamos, en comprimidos de 100 miligramos. Desde hace 2 meses tenemos acá. La risperidona viene en comprimidos de 1, de 2 y de 3 miligramos. La olanzapina solo viene en comprimidos, nos llega a nosotros solo en comprimidos de 10 miligramos. La quetiapina nos viene en comprimidos de 25, de 50, de 100, 200 y 300 miligramos. La ciprasidona en de 150 miligramos y el aripiprazol nos viene de 10 y de 15 miligramos acá. Cuando hagamos psicofarmacología, vamos a ver mayor cantidad de estas sustancias. ¿Está bien? Hola. Sí, doctora. Muy bien. Les dije que iba a ser una clase corta porque no se olviden que el Zoom nos da solo 40 minutos. Preguntas. Los que han sido el año pasado mis alumnos. Doctora, ¿alguna referencia de un libro o no? Todavía les voy a dar la próxima semana. No quiero darles libro ni que vayan a hacer nada todavía, por eso no les he dado ni el programa que tengo que mostrarles. Allá está bien, gracias, doctora. No, adelantando, tenemos un libro de una guía de psiquiatría que lo voy a distribuir, digamos, de aquí a 1 o 2 semanas. Es importante que lo tengan, hay que comprarlo, tienen que llenarlo en sus prácticas, etcétera. No se olviden, es más o menos como hemos hecho en psicopatología. Buenas tardes, doctora. Una consulta. Mercedes. Sí. Mencionó que cuando un paciente con esquizofrenia no tiene un apoyo familiar firme, sí, va a ser o es candidato a un mal pronóstico. ¿Qué sería un mal pronóstico? Que la enfermedad se va a cronificar y el paciente no va a poder salir adelante. Nosotros como psiquiatras buscamos, digamos, habilitarlo rápidamente al paciente con esquizofrenia. Como les he dicho, no hay esquizofrenias de buen pronóstico como la catatónica y la paranoide, que logramos que el paciente se rehabilite y se reinserte en la sociedad rápidamente. Cuando hay factores de mal pronóstico, vivir solo, no tener el apoyo familiar, tener problemas económicos y que haya sido de un inicio bien insidioso, lento, eso nos va a dar un mal pronóstico. Es más fácil que se resuelva esa esquizofrenia de que de pronto él estaba todo bien, normalito, y en 2 o 3 días que no lo vieron, o sea, si presentó la enfermedad así, aguda, rápida, esos tienen mejor pronóstico, porque eso ha sido, digamos, como que ha habido un bloqueo emocional donde el paciente se ha desubicado, desorientado y ha habido alteraciones en el pensamiento. Ese es de buen pronóstico, el que es más rápido. ¿Se han dado cuenta? Dice, mujeres y casadas tienen mejor pronóstico que hombres casados. Hombres casados tienen mal pronóstico, dicen, ¿no? Dígame. Y en el caso, por ejemplo, de que un paciente viva solo y sea crónico y reciba tratamiento, igual él puede como revertir o salir adelante, aunque tenga esas características. El ser humano no está acostumbrado a vivir solo. ¿Cómo sería ese vivir solo? O más que todo que no tenga un apoyo familiar. Pero él tiene trabajo, él se mantiene 3 minutos y nos cierran. No, doctora, solo ¿Vive del apoyo de quién? ¿Vive del apoyo de la familia? Sí, ¿Quién le da comida? ¿Quién le da casa? Algún familiar, su padre, su madre, pero que no estén al pendiente de la persona. Pero sigue teniendo familia, pero sí, por el tiempo todo se va, eso va a ser de mal pronóstico.
es un candidato de mal pronóstico. Listo, doctora, muchas gracias. Muy bien, chicos. Entonces, así rapidito, tenemos 3 minutos más. La próxima semana, prepárese. Así, si nos ordenen que sigamos en virtual, yo creo que es tiempo de que nos veamos y hagamos las cosas, porque igual se puede llegar, ¿verdad? Doctora, ¿la práctica va a ser desde la siguiente semana? No, todavía les voy a avisar. Vamos a hacer prácticas. De las prácticas vamos a hacer las virtuales todavía para que les dé la parte teórica de historia clínica, eso. Pero creo que ya va a ser la próxima semana. Porque al hospital vamos a ir directamente con todo ya hecho. ¿Está bien? Ya, doctora. Porque la práctica es en el Hospital Benito Meni. ¿No ve? Como hemos hecho el año pasado. El grupo se adelanta para las 11 de la mañana, ¿se acuerdan, no ve? Sí, doctora. Porque el paciente a las 11:30, 12 ya está oliendo la comida y se quiere ir. No se olviden eso. ¿Ya? Muy bien, entonces nos vemos la próxima semana. ¿Está bien? Por favor, estudien. La próxima semana, así cortito didáctico, vamos a hacer otros trastornos psicóticos. Y ya trastorno de ansiedad, trastorno de, depresión, etcétera. Tenemos que ir avanzando para nuestro primer examen. ¿Estamos? Sí, doctora. Muy bien, chicos. Sí, doctora. Ya, nos vemos entonces. ¿Ya? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hola, doctora. Gracias.